Buenas, estimada audiencia. Aquí por pedido de Ivonne, pues me dispongo a hacer este podcast para aclarar algunas de las cuestiones que ustedes mismos me han planteado bajo la forma de preguntas en el último programa. Bien, yo viendo las preguntas que ustedes hacen, quisiera hacer una introducción o una aclaración fundamental con respecto a cuál es el eje, ¿verdad? Sería de todos estos programas que se van sucediendo cada 2 semanas. Ocurre lo siguiente, en mi condición de médico psiquiatra, yo tengo muy claro, después de 30 años de ejercicio de la profesión, de que las enfermedades mentales no provienen fundamentalmente de sus condicionantes biológicos, a veces sí sucede, pero son el mínimo de los casos, tampoco proceden fundamentalmente de sus condicionantes individuales, los cuales hay que ver cuál es la realidad que se le puede atribuir a un condicionante individual, considerando que una persona desde que nace lo hace en una trama vincular determinada y por lo tanto considerar exclusivamente como individual la génesis de un problema mental, pues parece más que nada una abstracción antes que una realidad. Bueno, entonces, ¿cuál es el origen fundamental de los problemas psiquiátricos que a lo largo de tantos años se ha observado? Pues miren, el problema fundamental es la interacción cultural y el vasallaje cultural que los pueblos padecen. Eso es básicamente el origen de las enfermedades mentales. El grueso de las enfermedades mentales que se observan son el resultado de la interacción, del encuentro de culturas orientadas en forma diferente y frente a las cuales cada uno de nosotros debe elegir el camino que le parece más apropiado. Por supuesto, cuando ese camino está librado a la decisión individual, pues son muy frecuentes los errores. Paso a paso, cada día de nuestra vida, cada hora y en cada decisión que tomamos, nosotros estamos eligiendo entre esas dos culturas divergentes. Como no tenemos un techo político que nos proteja y nos ampare de tener que llevar a cabo esa selección entre las dos opciones, pues queda todo librado a la decisión de cada persona. A ver si puedo explicarme mejor qué quiero decir. Somos personas a la intemperie. No tenemos estructuras políticas en Latinoamérica que nos resguarden del embate de los asediantes externos y de los intereses que esos asediantes conllevan. La condición de asediante, propiamente dicha, aparece cuando esa cultura externa, digamos cuando esa voluntad externa logra vulnerar las defensas de la cultura popular e imponer sus designios políticos, en primer lugar, posteriormente sus designios en cada uno de los campos de la cultura que son de su interés, y nos llevan a obrar en función de sus intereses y no de los nuestros. Bien, cuando esto ocurre, cuando cada persona tiene que elegir entre obrar, decide obrar en función de esos intereses o en función de los intereses suyos y de su propia trama vincular, es decir, de la trama vincular de su comunidad, pues entonces aparecen problemas mentales. Personas que decidimos de repente en un sentido, de repente en otro sentido, finalmente esos sentidos aparecen de alguna manera contradictorios, no los podemos resolver, nos sentimos impotentes y finalmente caemos en una situación de irresolución que nos lleva a la condición de pacientes, o sea, pasivos,
frente a la posibilidad de resolver los problemas que a los que la vida nos enfrenta. Bien, en esa situación, pues uno recurre a su trama vincular, es decir, a sus vínculos de confianza. Y eventualmente, cuando estos vínculos de confianza no se muestran suficientemente resolutorios, o, por el contrario, cuando uno elige no apelar en primer término a los vínculos de confianza, sino proceder yendo a un psiquiatra o a un psicólogo a quienes recurre por el hecho de ser personas calificadas desde la universidad, recibe un diagnóstico, es decir, cae en una situación de paciente pasivo frente al problema que le aqueja. El otro aparece como activo, el terapeuta aparece como activo en la situación de ayudar a esa persona a resolver sus problemas, y el problema para la persona puede proseguir de acuerdo a qué, de acuerdo a la orientación que ese mismo psiquiatra o psicólogo que pertenece a su misma comunidad y que por lo tanto está expuesto a los mismos problemas de colonización cultural, pues intenta resolver. Entonces a uno lo va a intentar ayudar a resolver sus problemas, ¿quiénes? Pues un psiquiatra o un psicólogo que en el fondo, más allá de la situación puntual, actual, y, y en lo que se refiere a un problema determinado, pues una situación que él comparte. Entonces, ¿se puede hablar de soluciones a largo plazo en estos términos? Pues la verdad no, se puede hablar como resolución a corto plazo. Puede ayudarte a resolver el problema de hoy, puede ayudarte a resolver un problema de mediano plazo también, pero en definitiva salir de una situación histórico-cultural que está afectada en su conjunto por un tipo de relaciones interculturales que son la matriz de los problemas, pues no te va a ayudar a resolverlo, sino en la medida en que pueda recurrir a los instrumentos que le ofrece su comunidad de pertenencia como principal agente de liberación cultural. Entonces, dicho esto, ¿cuál es el primer agente de salud o el agente de salud más importante que existe? Es la propia comunidad de pertenencia de las personas. Y eso lo es en la medida en que opera en función de su liberación, porque solo en términos de su liberación es que se pueden gestar las condiciones necesarias para recuperar realmente la salud mental. Bárbaro. Ahora, ¿por qué vengo a decir esto en el podcast? ¿Qué tiene que ver esto con las preguntas que ustedes están haciendo? Bueno, en primer término, esto tiene que ver con la pregunta que formuló Marta López Soto respecto del hilo conductor de los programas. El hilo, o al menos eso entiendo yo de la formulación de la pregunta. El hilo conductor de todos estos programas, así como el hilo conductor de mi vida, es tratar de entender cuáles son las señales que mi propia comunidad de pertenencia me da para poder orientar mis prácticas sanitarias. Porque si esa comunidad de pertenencia mía, a la cual yo como simple mortal pertenezco, si no hace algo en pos de su liberación, pues entonces es en vano que yo intente ayudar a mis pacientes a recuperar la salud en el largo plazo. O sea, a recuperar realmente la salud mental. Bien, ahora ¿qué pasa? Ocurre que según las enseñanzas propias de nuestra cultura tradicional, pues en el fondo la comunidad no se equivoca. Alfredo Zitarrosa lo expresa muy claramente en una formulación que él hace en forma de verso de esta situación, que dice que no hay nada más sin apuro que un pueblo haciendo su historia. No lo seduce la gloria, camina con paso seguro, calculando cada paso, haciendo ver que es atraso solamente aquel que no sabe entender para dónde ese pueblo se dirige. Bueno,
uno trata en cosas que para el tonto que son causa de su fracaso. Bueno, uno intenta no ser el tonto de la historia, o sea, tratar de ver para dónde se dirige el pueblo, para dónde da las señales y hacia dónde uno tendría que ir, sin más intención que caminar al paso del más rápido. De esa manera, el profesional de la salud mental se transmuta, al menos por un momento, en un militante que favorece con sus acciones también la organización popular para esa liberación que es necesaria para la salud. O sea, salud y liberación popular van haciendo un contrapunto donde la posibilidad de construir una da lugar a que la otra también se construya. Ese puede ser el tema de toda una vida. ¿Por qué? Porque las situaciones se van sucediendo, son dinámicas, la realidad se va transformando y en ese camino uno corre el peligro de perderse, o sea, de desorientarse, de alejarse de su pueblo o no entender cuáles son las señales que el pueblo se da. Entonces, ¿a qué vienen todos estos programas o todas estas reflexiones que en este momento de mi vida se vierten bajo la forma de programas que cada 2 semanas aparecen en Humo y Espejo? Son simplemente alguna reflexión respecto de cómo visualizo en ese momento el rumbo que el pueblo está tomando. Y por lo tanto, la reflexión que tras eso existe es cómo modifico mis prácticas, cómo reoriento mis prácticas para poder ofrecer a las personas que me consultan una condición de salir de ser paciente para ser un actuante. ¿Un actuante de qué? En principio de la resolución de sus problemas mentales y seguidamente, por añadidura, un agente de resolución de los problemas culturales, en la medida en que se conecta para resolver sus problemas mentales inicialmente y para poder resolver otros problemas posteriormente, con los caminos, dentro de los caminos que su pueblo le ofrece como posibilidad. Bien, eso es la base. Ahora bien, veamos entonces, si hacemos un recorrido para ver de qué tiene con esto que ver los programas que he dado en Humo y Espejos. Yo hice una lista de algunos, creo que de la mayoría de ellos, y podemos ver lo siguiente. Lo primero, el primer programa que me hicieron las hijas de Ivonne y de Marcelo, una entrevista, se llamó Promoción Cultural de la Salud, el caso de la salud mental. Pueden ustedes verlo ahí en Humo y Espejos, ver la grabación de ese programa, donde yo planteo mi situación institucional en el hospital donde trabajo, cuando irrumpió el problema de la violencia, o sea, la violencia en la institución, cómo la institución elaboró el hecho violento, qué respuestas dio y cómo lo que acabo de decir como introducción a este podcast, pues tuvo que ver con el diseño de prácticas sanitarias que, por cierto, resultaron ajenas o novedosas en la institución. Después vino un programa sobre manipulación mediática y su impacto en la salud mental. Evidentemente, con claridad, el principal agente transmisor de la cultura asediante son los medios de comunicación de masas. Digamos de paso, no dejemos de decir de paso, de que el segundo medio es la universidad misma, cosa que también aparece claramente en algunos de los programas. Entonces, la manipulación mediática es claramente la primera forma de impacto y de generación de enfermedad mental. Posteriormente vi un programa que se llamó Reorganización Político-Sanitaria frente a la nueva normalidad. La circunstancia actual, esa circunstancia que emergió con la pandemia, no que no estuviera ya desde antes. Enfaticé en ese programa y en otros que las mismas condiciones para una determinada respuesta por parte de la población estaban dadas desde antes
y lo que sucedió en la pandemia, esa actitud pasiva de la población frente a los designios del capital financiero internacional, aun cuando lo que se jugaba era su propia existencia, pues tiene raíces en episodios anteriores, en la etapa anterior también. Bien, después vino un programa sobre perspectivas en COVID, que fue censurado. Rápidamente lo bajaron, pese a que era un contraste entre las tres posiciones que asumió la comunidad médica cuando se partió frente a las respuestas que el capital financiero internacional dio ante esa misma circunstancia patológica que generó. Después vino un problema. ¿Cuál? Di en un programa, escuchando lo que los hispanistas van presentando, presenté mi propia posición frente a la tradición hispánica en salud, en mi caso. Consideré, y en eso caí frontalmente frente a los postulados de los hispanistas que se expresaban en Humo y Espejos, y en otros ámbitos también, pero yo los conocí de ahí, que la resolución de la leyenda negra hispana no pasa por generar una leyenda negra sobre América. O sea, leyendas negras sobre América también se han creado. Desde Europa misma, cuando se trató de hablar del continente americano, ciertos autores descalificaron muchísimo las, ¿cómo se llama? Las culturas americanas con el fin justamente colonial. En eso estuvieron, bueno, muchos autores que hablaron como Voltaire, como Defoe, como, qué sé yo, muchos más, que a lo que atendían era justamente a poder imponer ¿cómo se llama? La acción imperialista de sus países en un continente cuya cultura no era respetable. Bueno, mi discurso es absolutamente el contrario a esto, a este discurso que ahora están encarnando los hispanistas en su descalificación de los americanos, diciendo más o menos que lo más significativo y el acto cultural más llamativo, y lo repiten una y otra vez, ¿m? Es que los aztecas se comían a las personas. Frente a eso tuve una posición absolutamente reivindicativa de la cultura americana, sobre todo porque siendo que nuestras raíces son no solo hispánicas, sino también indígenas, es decir, somos mestizos culturales, no físicos, sino culturales, que está antes de lo físico. Lo que sucedía era que se negaba nuestra condición autóctona. Solamente éramos buenos en la medida que reflejábamos lo que España quería. Eso no es la realidad. Si desde España pensamos, pues no sé, terminaremos socialdemócratas también, qué sé yo. En fin. Bueno, eso fue... Y justamente ahí tuve una gran oposición. Me fue muy difícil y hasta el día de hoy es una asignatura pendiente poder dialogar, poder mostrar esta situación de tal manera que permita desarrollarse en forma constructiva. Prácticamente los programas que tenían que ver con la condición indigenista se vieron interceptados por lo que estaba sucediendo y que está sucediendo con las comunidades indígenas que reclaman o que reivindican un indigenismo segregacionista que nada tiene que ver con la tradición indigenista de integración cultural que ha tenido el indigenismo desde que nació, al mismo tiempo que el hispanismo. Ambas son respuestas, ya lo he mostrado, que al finalizar la Primera Guerra Mundial, cuando se atemperaron las expectativas en el positivismo, aparecieron como respuestas propias de un humanismo muy vago que se consolidaron bajo la forma en España de un hispanismo y en América de el indigenismo. Bueno, una consecuencia de ese programa fue Indios y Territorio, donde mostré que los mapuches, indios nómades,
indios nómades, por lo tanto, cuyo concepto de territorio es muy diferente al concepto de territorio que tenemos nosotros, tenían una determinada historia. Esa historia conviene diferenciarla de las reivindicaciones que actualmente hacen, y también diferenciarlas del resto del indigenismo y de lo que nuestra comunidad posee en sus concepciones, en sus arquetipos, como herencia de esa parte indígena que está integrada en su condición de mestizaje cultural. Bien, otros programas que tuvieron que ver indirectamente en estos programas con poca suerte, fueron las drogas y las culturas americanas. A ver, las drogas, que actualmente resultan un flagelo para Occidente, ¿cómo fueron manejadas en las culturas autóctonas? ¿Qué hicieron esas culturas prehispánicas con las drogas? ¿Les fue tan mal como a nosotros? ¿No? Bueno, y entonces, ¿dónde está el problema? ¿El problema está en la droga o está en la cultura? Entonces, cuando estamos hablando de que las drogas hacen mal, estamos hablando de una cultura que hace mal, y en este caso, ¿cuál es la cultura que hace mal? Porque hay culturas que no, claramente que no, que los usaron con otros fines. Entonces, por un lado implicaba quitarse el miedo al tema de las drogas, dejarlas de ver como un tabú y como un demonio, y pasar a considerar que son elementos que han participado de todas las culturas, pero con suertes diferentes. En unos casos, sobre todo cuando no están en manos de los occidentales, pues han sido utilizadas con fines constructivos de esas culturas. Bien, eso fue el programa inicial sobre las drogas. Después siguió, bueno, fueron las drogas y las culturas americanas, las rutas de las drogas. Posteriormente di un programa sobre control social y biopoder en la Argentina, y a partir de ahí comencé un rumbo que fuimos pasando por la eugenesia, 2 programas de eugenesia, un programa sobre experimentos con humanos en la posguerra. ¿A qué atendían todos esos programas? Bueno, al hecho de que al haber bajado los programas, el mismo sistema de la computadora, de YouTube, pues a lo que dio lugar es a que tratara de ver los problemas colaterales o digamos indirectamente los problemas actuales a través de sus antecedentes históricos, lo cual sirvió mucho. ¿Por qué? Porque me permitió encontrar un lenguaje en diversas, sobre todo en la época del nazismo, un lenguaje simple y llano con que se nombraba lo mismo que ahora el progresismo nombra con un lenguaje hipócrita, digámoslo así, liso y llanamente. Les doy un ejemplo. Si al aborto le llaman interrupción del embarazo, frente a lo cual uno debería preguntar, ¿y cuándo prosigue? ¿Verdad? O sea, pregunta que no cabe. El nazismo lo decía claramente. ¿Por qué existe exterminio de las personas? Porque se extermina a las personas sin valor. Lo decían con claridad, sin pelos en la lengua. Las personas que exterminamos son las personas que consideramos que no tienen valor. Aplicado a nuestra realidad significa que existen personas sin valor en nuestra cultura hoy en día, y cuando se trata de no natos, pues son no natos a los que nadie les da valor. Para empezar, su madre, y para seguir, el Estado que la ampara. Entonces, ¿por qué el Estado hay personas a las que no les da valor? ¿Será que no las necesita? ¿Será que las quiere descartar? Bueno, así queda formulado un problema que con la interrupción asistida del embarazo queda oculto, ¿verdad? Después vino lo que para mí fue el programa más importante desde mi perspectiva, que es el punto donde yo no puedo pasar, si soy sensato. Ese punto es, desde el punto de vista religioso, cómo se ordena la trascendencia. Si estamos unidos en problemas que son originados en el hecho
de que la población se hace a lo inmanente, a la tarjeta de crédito, al celular y ahora en la misma secuencia a la inoculación contra la patología de moda, ¿verdad? ¿Cuál es el sentido de la trascendencia? ¿Quién me podía contestar con eso? Ivonne me ayudó, convocó a los religiosos que ese día pudieron asistir. Ellos me dieron algunas preguntas, mostraron insuficiencias de mi planteo, me hicieron alguna crítica contundente que yo les agradezco y que me permite al menos parcialmente mejorar mi visión de la cosa. Bien, antes que el tiempo que se acabe, y en lugar de seguir con el desarrollo de lo que fue pasando, que creo que ya más o menos una imagen general va quedando, paso a responder las otras preguntas. Bueno, esta fue la de Marta López Soto. Respecto de la pregunta de Giuseppe Facio, si es posible que un niño de 5 años sea un transexual o es un delirio de sus padres. Pues mira, la cuestión es la siguiente. Conviene entrar en la polémica porque lo que habría que preguntarse con anterioridad a esto es cuán frecuente puede ser esta situación. Y en esos términos te tendría que decir que sería absolutamente excepcional si es que existe. Entonces, ¿de qué nos estamos ocupando? De un problema que es absolutamente excepcional. ¿Para qué nos estamos ocupando de eso? ¿Para convertirlos en símbolo de una época? ¿Por qué mejor no nos ocupamos de resolver los problemas reales? Bueno, no es con vos el enojo, es con la, o sea, con la hipocresía del planteo, no del tuyo, sino el planteo social que se hace. Jackie 67 pregunta, doctor, ve la intención y correspondiente lobby para hacer desaparecer las enfermedades mentales. Mira, el tema de las enfermedades mentales, como está planteado, obviamente involucra dos poderosas corporaciones. Por un lado, la corporación psiquiátrica, que defiende ciertos diagnósticos, como el de psicosis, que son los que dan razón a su existencia. Entonces, los pacientes mentales, a una altísima incidencia de psicóticos. ¿Por qué? Porque mientras más altas sean, más se justifica mi existencia como profesional y el poder que sustento. Bueno, por un lado. Por otro lado, el tema de la enfermedad bipolar. Pues a partir de una enfermedad que abarca, según sostienen, prácticamente a toda la población, pues entonces se pueden hacer negocios muy buenos. Y ahí quien se encuentra atrás de eso son las corporaciones, los grandes laboratorios. Es un muy buen negocio. Entonces, mantener el tema, sobrevaluar el tema de las enfermedades mentales. Respecto de la histeria, por último, que es la pregunta de Omar Villalba, ¿verdad? Respecto de la histeria, yo te puedo decir que como enfermedad histórica, es decir, como dado que la enfermedad mental es histórica, no es biológica fundamentalmente, sino que parte de las relaciones interculturales de los pueblos y de las consecuencias que éstas traen sobre la subjetividad, pues te puedo decir que claramente, no solo yo, sino aquellos que no opinan como yo también, observamos, es que se va transformando. La histeria es una enfermedad que típicamente se fue transformando a lo largo del tiempo. Lo que yo observé en mis años de ejercicio, sigo en ejercicio, pero bueno, en los años anteriores, es que se fue transformando. La histeria que describe Freud, por ejemplo, la histeria de conversión, pues no la he visto más que, te diré, en 2 ocasiones. Y mis colegas que también estudiaron sobre la base de la histeria de conversión, pues observan lo mismo. También, ¿cuántas veces vi una histeria de conversión? Dicen. Muy pocas. Y entonces, ¿qué es? ¿Existe la histeria o no existe? Sí existe, pero bajo otras formas. El tema da para largo, es de índole más clínica. Solo te quiero mostrar la condición histórica de este tipo de entidades patológicas. Bien, y finalmente, ¿cuáles son
las consecuencias de Sandra Degger pregunta, ¿cuáles son las consecuencias de la nueva moda, incluido su nombre, sobre la crianza sin distinción de género? Bueno, eso lo vimos en el último programa, justamente, y seguramente en el próximo también, que es que una de las tácticas que se llevan adelante para desmontar la resistencia de los pueblos frente al embate del asediante foráneo es justamente diluir las identidades. En la medida en que diluyo las identidades de ese pueblo, pues logro penetrar más fácilmente en él. Este tipo de educación que vos mencionas atiende directamente a la dilución de las identidades en el terreno sexual y por lo tanto en otros terrenos también, porque una cosa no va separada de la otra, ¿no? Entonces es una táctica muy eficaz y se prenden de ellas quienes se convierten en aquellos cipayos que transmiten los intereses culturales del asediante en el seno de su pueblo de pertenencia. Bueno, me he excedido del tiempo que me solicitó Ivonne. Nos vemos en el próximo programa. Gracias por su atención.